Entonces, ¿por qué les parece que es importante o qué cosas teníamos que evitar, que es algo que a lo mejor lo estuvimos haciendo hasta ahora en laboratorio y que a partir de ahora lo vamos a tratar de evitar cuando implementamos un sistema? Por ejemplo, cuando tenemos que esperar un cierto tiempo. ¿Qué deberíamos evitar y qué nos ayuda también a evitar este tipo de implementaciones con máquinas de estado? ¿Se acuerdan? Que no tengas una función bloqueante. Exacto. Yo a los chicos de mecánica, en mecatrónica, les muestro un TP de programación de microcontroladores para manejar un motor paso a paso y ellos no tienen mayor conocimiento de programación, entonces tengo que buscar un ejemplo simple para hacerles entender esta idea. Y es un poco, digamos, el ejemplo que yo le pongo es este, digamos, hagan de cuenta que ustedes terminan la clase y ustedes viven en un edificio y dicen, bueno, ok, tengo hambre, pero no tengo ganas de cocinar, así que voy a pedir comida. Entonces llaman al repartidor, a la roticería, y le dicen, bueno, quiero comida, bárbaro. Pero además tienen que ordenar la mesa, tienen que sacar la compu, el celu, tienen que dejar todo listo, poner los platos para comer. Entonces, ustedes tienen dos opciones para hacer eso. La primera es la que no hacen, pero quiero decir, podría ser una opción, que es, después de que llamaron al repartidor, bajar, fijarse si llegó, no llegó, entonces vuelven a subir, ordenan un poquito, sacan la compu, bajan de nuevo, ven si llegó el repartidor, no llegó, suben, entonces ponen el mantel, bajan de nuevo, ven si llegó el repartidor, no llegó, bueno, suben de nuevo y continúan, ¿sí? Esta técnica, ¿cómo la conocíamos? Pensando en hardware, ¿cómo lo conocíamos? ¿Se acuerdan el nombre que le dábamos a ese tipo, a ir a ver cuánto valía algo en algún momento? Por polling sería. Por polling, exactamente. Bueno, la idea sería no trabajar por polling, más allá de que nosotros vamos a seguir todavía hasta el semestre que viene, que vean interrupciones por ahora, pero vamos a tratar de no dejar nunca al micro en esa situación de perder tiempo, porque fíjense que en ese ejemplo de subir y bajar el ascensor, ¿qué puede suceder? Que venga el repartidor, me dé la comida y yo subo y no tengo dónde ponerla porque todavía no ordené la mesa. O sea, yo perdí tiempo haciendo esas cosas, esas tareas repetitivas, cuando en realidad lo podría haber aprovechado si para el caso, el otro modelo, que es el modelo por interrupciones, yo podría estar tranquilamente ordenando todo y si suena el timbre, entonces bajo y traigo la comida. Bien. Inclusive podría terminar de ordenar todo y sentarme a descansar, que es lo que se hace muchas veces con los microcontroladores. Cuando uno está esperando un determinado evento, bueno, uno realiza todas las tareas de ese estado en el que está y una vez que las termina, el micro se va a bajo consumo y hasta que no llega el evento no hace nada. Bien. Entonces un poco esa es la idea, no trabajar con funciones bloqueantes, no dejar nunca el micro en un solo lugar. Digamos, la idea es siempre pasar por distintos lugares del código, a ejecutar las tareas que sean necesarias, pero que el micro siempre esté disponible para utilizar. Bien. Después van a ver cómo mandarlo a modo descanso, cómo trabajar con interrupciones. Nosotros un poquito de polling vamos a hacer porque vamos a tener que ir a ver los pulsadores, pero eso ya después van a aprender a manejarlo de otra manera. Entonces, a ver, ya me olvidé hasta cómo se comparte pantalla acá. Bien. Bien. Ahí están viendo mi pantalla, creo. Están viendo la práctica 1, la práctica 3 de microcontroladores. Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, nosotros hoy vamos a trabajar con el problema 13, ¿sí? Con este problemita que está acá. Y lo vamos a trabajar completo, desde modelarlo hasta implementarlo, cargarlo en el micro y probarlo. Y ver qué variantes podemos realizar o algunas cosas van a quedar para que ustedes prueben de hacer en su casa, ¿sí? Entonces, fíjense que el enunciado es bastante cortito. Dice, en realizar un programa que memorice una secuencia de 10 pulsaciones
del switch 1 y o el switch 2, yo voy a hacer una simplificación al problema. Voy a hacer switch 1 o switch 2, porque el I contempla la idea de que yo pueda presionar los dos juntos. Esa modificación les va a quedar para ustedes en base a lo que hagamos hoy. Hoy solamente vamos a presionar de a uno. Y la repita simulada con los LEDs verdes y rojos al terminar el ingreso. Bien, o sea, ¿qué va a pasar? Yo voy a presionar 10 veces los botones en alguna secuencia, puede ser 2 veces el 1, 2 veces el 2, de a 2, una y una, y eso se va a tener que memorizar, y después de que yo ingrese las 10 pulsaciones, ¿bien? El sistema, la plaquita, va a tener que encender los LED verde y rojo, el verde asociado al switch 1 y el rojo asociado al switch 2, repetir la misma secuencia con los LEDs. ¿Se entiende? ¿Hasta acá el enunciado se entiende? ¿Hay algo que quieran que veamos? Sí, profe, se entiende. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a empezar a ponernos un poquito a prueba. ¿Cómo arrancamos un problema de este estilo? Ya sabemos de antemano que contamos con la herramienta de las máquinas de estado finito, así que lo vamos a tratar de aplicar. ¿Qué hacemos primero? Estuvimos hablando un poquito de eso recién. ¿Vamos a pasar a implementar código ya directamente? ¿Vamos a hacer eso? ¿Vamos a abrir el MSU Expresso y a meter código? Podemos armar el diagrama primero. Primero vamos a armar el diagrama. Y esto, de vuelta, grábenselo en la cabeza. Si el diagrama está bien armado, pasar al código es casi trivial. Casi trivial. En algunos programas es literalmente trivial pasar al código. Entonces, lo que nos conviene es centrarnos en hacer el modelo. Yo ya lo tengo hecho, pero quiero que lo vayamos pensando entre todos, porque la idea es que vean el proceso, ¿sí? Para que ustedes también lo puedan hacer, porque la idea es que no dependan de mí para resolver un problema, sino que lo puedan resolver ustedes. Entonces, primero vamos a hacerlo un poquito en la pizarrita y después les muestro el diagrama que se me ocurrió a mí. A la hora de hacer un diagrama de estado, o sea, ¿se acuerdan que yo les dije? Esta metodología que vamos a utilizar nosotros consta de dos partes, el modelado y la implementación. Bien, estamos en la parte de modelado. La parte de modelado es hacer el diagrama de estados. ¿Qué hacíamos cuando teníamos, o qué 3 o 4 cosas nos había dicho José Luis y Nora que teníamos que hacer para poder arrancar el diagrama de estados? ¿Qué era lo importante? ¿Por dónde deberíamos iniciar? Para los que están haciendo sistemas y señales 1, ¿por dónde arrancan cuando tienen que hacer las ecuaciones de estado de un sistema? ¿Qué necesitan conocer antes que nada? Definir las condiciones iniciales. Además, vos para definir las condiciones iniciales, ¿qué son las condiciones iniciales? ¿O sobre qué están aplicadas? ¿Son las condiciones Las iniciales de entradas, qué? ¿Cómo? la entrada y la salida del sistema. Ok, nuestras entradas van a ser los pulsadores y las salidas van a ser los LED. Eso ya está, básicamente de receta de esto. Pero vos me habías hablado de condiciones iniciales. ¿Las condiciones iniciales son las condiciones iniciales de qué? En un sistema de ecuaciones de estado. ¿Las entradas tienen condiciones iniciales? ¿Las salidas tienen condiciones iniciales? Las salidas. Mm, Los estados.
los estados. Siempre que nosotros estemos trabajando con estados, lo primero que vamos a tener que identificar son los estados. Cuando hacemos un modelo de ecuaciones de estado, lo que tenemos que reconocer son las variables de estado. O sea, en función de qué voy a escribir mis ecuaciones de estado. Bueno, cuando hacemos un diagrama de estados, que digamos, es algo más informático, no tan matemático, lo que yo tengo que reconocer es en qué estados va a estar el sistema, en qué estados puede estar el sistema. Bien, porque lo que hago así es limitar de todos los estados posibles, infinitos, en los que puede estar, me voy a quedar con los que son relevantes para mi problema. Bien, entonces, ¿qué estados les parece que van a ser relevantes en mi sistema? Recordando un poco el enunciado. Si quieren lo copio y lo pego acá, a ver. Tendría que verlo con un PDF esto, pero bueno. Ustedes vayan pensando mientras yo hago esto. ¿Qué estados le parecen relevantes para mi sistema? Y primero uno que espere a que se ingresen las secuencias de pulsadas y otro Ajá, que vaya sí. prendiendo y apagando los LED. Bien, al menos yo lo pensé de la misma manera. Seguramente, como en todo lo que hemos visto en la materia, a más de uno se le ocurrirán distintas soluciones. Yo lo pensé un poquito como lo dijo el compañero. Yo voy a hacer esta divisoria imaginaria, porque no es real. Pero digamos, básicamente yo en un momento voy a estar eh, registrando la secuencia. Esto no es un diagrama de estado, es menos que un diagrama de estado, pero es como para ordenarnos. Registrando la secuencia y después voy a estar repitiendo la secuencia. ¿Verdad? Porque básicamente es lo que me pide el problema. Que por un lado registre la secuencia y por otro lado la repita. ¿Bien? Entonces el compañero me dijo, bueno, vos vas a tener un estado en el que voy a estar contando, ¿sí? Estas pulsadas. Yo lo llamé contando, tal vez el nombre no es muy afortunado, pero bueno, ya lo tengo armado así. Contando. Bien. Y tengo otro estado que va a ser el que esté encendiendo los LEDs. Está claro que estos dos estados los voy a necesitar yo, ¿verdad? O sea, en un primer momento voy a estar registrando todas las pulsaciones y cuando haya hecho todas las pulsaciones voy a ir encendiendo y voy a tener que encender y apagar los LEDs. O sea, acá en este encendiendo me parece, no sé qué les parece a ustedes, acá la idea es que lo vayamos pensando entre todos, me parece que con encendiendo solamente no nos va a alcanzar. ¿Qué problemas vamos a tener? Vamos a tener problemas de los dos lados, pero ¿qué problemas vamos a tener con encendiendo, por ejemplo? Si yo tengo que prender y apagar LEDs en una secuencia. Que hay que distinguir si el LED verde y el rojo. Exacto. Tengo que distinguir cuál de los dos voy a prender. Y hay otro problema más, que es que los voy a tener que prender, los voy a tener que dejar prendidos un instante de tiempo, una cierta cantidad de tiempo, y los voy a tener que apagar. Y los voy a tener que apagar sobre, digamos, una cantidad de tiempo también para que se note. ¿Se acuerdan que si yo hago parpadear un LED a la frecuencia que trabaja el micro, yo no lo veo parpadear? En realidad, a lo sumo veo que se prende como más atenuado. ¿Bien? O sea que voy a tener que temporizar, aparte de reconocer. Entonces, eso me obliga a tener que tener al menos dos estados más, ¿verdad? Por ejemplo, un estado que sea para el LED rojo y un estado que sea para el LED verde. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere proponer otra cosa?
¿Cómo vamos hasta acá? Quiero opiniones. Los que tenían conmigo los viernes en el aula Por mi 21 parte saben que vamos paro bien, profe. bastante. Bien. Los que tenían conmigo en el aula 21 los viernes saben que paro bastante para preguntar cómo vamos, porque no quiero dejar a nadie en el camino, ¿sí? Así que cualquier cosa me paran, me dicen, no, esto yo no sé para dónde va. Bueno. Entonces, ya tenemos los estados del sistema, o sea, vamos a repasar un poquito mentalmente la secuencia. Yo estoy en este estado en donde voy registrando, ¿bien? Si pulso el switch 1, el switch 2 y en qué orden. Cuando lo presioné 10 veces, paso a este estado que va a ser encendiendo. Entonces voy a tener que revisar esa secuencia y si tengo que prender el LED rojo, me vengo acá. Lo temporizaré, estaré esperando a que se prenda, que se apague, volveré. Pasaré al segundo paso de la secuencia, vamos a suponer que es verde, bueno, vengo acá. ¿Bien? Prendo, temporizo, apago, temporizo, vuelvo, hago ese ciclo hasta que hice toda la secuencia. Entonces vuelvo vuelvo al estado inicial. Bien, pareciera ser que por este lado lo vamos a poder resolver. Yo lo voy a hacer un poquito más para acá. Contando. Bueno. Entonces, ahora tendríamos que ver cómo vamos a transicionar entre estados. Bien, antes de ver cómo vamos a transicionar entre estados, a mí me parece que hay una cuestión que es importante. ¿Vamos a necesitar variables auxiliares? ¿Qué les parece a ustedes? La idea es que auxiliares. La idea sería que no usemos variables auxiliares porque decíamos, bueno, en el hecho de expresar este estado del sistema, yo tengo como un efecto memoria. Yo, una vez que estoy en encendiendo, yo ya sé que estuve en contando y que sucedieron 10 pulsaciones. Entonces eso está como memorizado, está implícito en el hecho de que estoy en encendiendo. Pero a veces, y uno trata de evitarlo, pero a veces sucede, necesito alguna variable auxiliar de mi sistema extra que no me alcanza, digamos, con representar los estados. ¿A ustedes qué les parece? ¿Voy a necesitar variables extra acá? ¿Variables auxiliares? No, sí, o sea, si consideramos variable auxiliar, por ejemplo, donde vos guardás lo que pulsaste, digamos, un arreglo, podrías usar ese mismo índice para moverte y cuando llega a cero o al máximo que vos necesitas, que pase al otro. Pero en Ok, principio, estoy de acuerdo. Pero entonces te estás contradiciendo. Voy a necesitar variables auxiliares. Voy a necesitar claro, por sí, lo sí, o menos. sea, lo estaba tratando de pensar a ver si se me ocurría de otra forma, pero no. En principio, o sea, yo voy a tener. Acá está la palabra secuencia la usé mucho a propósito. Yo voy a tener que fíjense que de acá a acá, yo necesito tener memorizada la secuencia. Y esa secuencia no la. O sea, más allá de que podría ser una mega araña de estados que a lo mejor me representen cada secuencia posible y después lo resuelvan encendiendo, lo más sencillo, lo más práctico, es guardarlo en un arreglo. Bien. Un arreglo donde yo pongo 0 si apreté el botón verde, 1 si apreté el botón rojo, y después yo con ese arreglo me vengo acá y lo recorro, ¿bien? Y de acuerdo, si me encuentro un 0 o un 1, vengo a uno o al otro. ¿Estamos de acuerdo? Mínimo esa variable auxiliar la voy a necesitar. ¿Para qué les parece que voy a necesitar otra variable auxiliar? Van a ver un par de variables auxiliares acá. Bueno, ya que voy a recorrer una secuencia, voy a tener alguna variable i que va a ser el índice, ¿verdad? O sea, eso lo voy a necesitar. Estas dos las voy a necesitar. Pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa voy a necesitar? ¿Para qué otra cosa voy a necesitar una variable auxiliar? Hasta ahora. Después cuando accedan a la próxima materia, van a ver manejo de periféricos y ya no van a necesitar más esta variable. Pero ¿para qué les parece que voy a necesitar una variable? Para contar el tiempo de encendido o apagado de cada LED. Exactamente, para temporizar. ¿Se acuerda que habíamos dicho? Me está fallando la garganta. Habíamos dicho,
el micro tiene sus recursos de hardware para que yo no tenga que hacer esto. O sea, esto que vamos a hacer es una cosa medio a pedal, es básica, es de iniciación de alguna manera, pero después vamos a temporizar usando los timers del microcontrolador, que son mucho más precisos y mucho más manejables y son mucho más potentes. Pero a fin de no tener que hacer una función bloqueante, ¿sí? Que no tenga que perder tiempo. Por ejemplo, si estoy en el LED rojo, está prendido el LED rojo, entonces lo voy a tener un segundo. Para no perder ese segundo con alguna función bloqueante, lo que yo voy a hacer es declarar una variable a la cual la voy a ir incrementando hasta que llegue un cierto valor. Entonces, cuando llegue ese cierto valor, ya pasó un segundo. Bien, entonces lo apagaré al LED. ¿Estamos? Entonces, esas son las variables auxiliares que voy a necesitar de este lado, digamos, del problema. Secuencia también está acá. Bueno, ahora yo quiero que nos centremos en el pulsado de los switch. Switch 1, switch 2. Yo le puse switch 3 porque así está nombrado en la plaquita. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo relacionamos el tema de presionar un switch con el hecho de guardar un evento en este arreglo de que yo llame secuencia? ¿Cómo vamos a manejar eso en el estado contando? Y eso no se hace haciendo una transición desde ese estado hacia ese estado. Estoy de acuerdo, es una forma, es una forma. Vamos a trabajar con transiciones de este tipo. Bien. Voy a decir que contar las pulsaciones o registrar la secuencia de pulsaciones es una tarea propia del estado. O sea, voy a transicionar entre estados, pero cada vez que suceda el evento de que yo presiono alguno de los pulsadores, va a tener que haber una acción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribiría? ¿Se acuerdan qué definía o qué estaba implícito en una transición? ¿De qué partes constaba una transición? Y de la condición de transición, La condición. ¿Y qué más? Y se acuerdan que en las transiciones, la condición es lo que yo necesito para que la transición suceda. Pero además, cuando sucede una transición, yo puedo realizar acciones. ¿Sí? Generalmente, ¿qué sucede? Hay el mismo cambio de estado implica realizar acciones. Y a veces son todas las acciones que necesita mi sistema. Por ejemplo, si yo tengo que prender y apagar un LED con un mismo botón, bueno, yo puedo hacer 4 estados. Entonces, cuando yo presiono el botón, se prende el LED. O sea, cuando se detecta el evento que yo presioné el botón, además de que se da la condición que presione el botón, yo prendo el LED. Y voy a un estado intermedio que está esperando que yo suelte el botón para volver a registrar la próxima pulsada. ¿Bien? Entonces, fíjense que en los estados no va a quedar ninguna acción. Todas las acciones van a ser decididas en las transiciones. Generalmente se suele hacer eso, porque las transiciones ocurren una vez, quiero decir, ocurren cada vez que yo paso de un estado a otro. Si yo pusiera esa misma acción, la podría poner dentro del estado, pero lo que pasa es que cada vez que pase por el estado se va a repetir la misma acción y a veces no es necesario, como mínimo no es necesario. Bien, o sea, toda transición consta de condición como mínimo, esto es excluyente, una condición para suceder, y puede llegar a tener acciones. Entonces, ¿cómo iríamos pensando las transiciones para ir contando la secuencia? ¿Qué les parece? Son todos bienvenidos a dar sus opiniones.
el compañero nos había dicho, bueno, vamos a tener transiciones desde el estado hacia el propio estado. Yo coincido, es una forma de resolverlo. Han visto, en teoría, ejemplos de este tipo de cosas, inclusive de contar pulsaciones. Ahora yo lo que quiero ver es qué voy a poner acá. Eso es lo que me interesa saber. Y cuando se pulsa algún switch y como acción que se almacene. Bueno, yo voy a escribir esto que vos dijiste. Simplemente voy a escribir lo que dijiste. No copien todavía. Por ejemplo, si se da, yo voy a usar estos nombres, después en el código voy a usar otros. Lo bueno sería que en la máquina de estado yo use los mismos nombres en el diagrama que en el código, pero acá si usaba los nombres que tengo en el código eran larguísimos, entonces prefería abreviar diciendo switch 1. Bueno, entonces yo digo que si switch 1, yo pulso switch 1, entonces voy a tomar la acción de, por ejemplo, en la secuencia, en algún índice, pongo, por ejemplo, verde. Estos van a ser etiquetas que después van a definirse dentro del código, no se hagan problema. ¿Qué problema tiene esto? Y que hay que mantenerlo porque, digamos, es muy corto el periodo de tiempo que está fijándose el micro. Hay que retener, digamos, cuando se pulsa el switch. En realidad yo iría por el otro costado. En realidad, la cantidad de veces, o sea, pensando en que yo pulso el pulsador, ¿no? La cantidad de veces que va a pasar por acá el microcontrolador van a ser muchísimas, ¿sí? O sea, si yo solamente me fijo en si switch 1 se pulsó, por más rápido que yo lo pulse y lo suelte, yo puedo tardar decenas o centenas de milisegundos cuando el microprocesador está trabajando a niveles de nanosegundos, ¿sí? O sea, por más rápido que yo saque el dedo, esta condición se va a dar muchas veces y por lo tanto yo voy a guardar muchas veces en la secuencia el verde. ¿Se acuerdan que era el mismo problema cuando queríamos prender y apagar un LED con el mismo botón? ¿Sí? Yo si solamente me fijo en el pulsador, y en realidad el estado en el que termina el LED es incierto, porque va a depender, o sea, va a empezar a cumplirse la condición y el LED se va a prender y apagar tan rápido que yo no lo voy a ver. Y a lo sumo, si yo suelto en un momento en donde todavía no evalúo la condición, va a quedar prendido. Y si suelto justo cuando la evalúa, va a quedar apagado. O sea, es indeterminado. ¿Se acuerda que teníamos que hacer algo más para resolver este problema de ver las pulsaciones de los switch? ¿Qué teníamos que hacer? Agregar una condición que solamente cuando lo despulsas, esa banderita se ponga en 0 y que, digamos, pueda volver a contar otra pulsación. Exacto, necesito banderas. Bien, necesito una bandera que va a ser, yo la llamé pulsado 1 y pulsado 3 por los switch. Bien, entonces, ahora empiezan los problemas en serio porque, ok, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que primero detectar la pulsación. Acá hay dos caminos posibles. Bien. Por ejemplo, para detectar la pulsación yo tendría que decir switch 1 y no pulsado 1. Y acá yo podría hacer dos cosas. Primero que nada, lo que va a suceder es que voy a poner pulsado 1. Le voy a asignar el valor P de pulsado. Todas estas van a ser etiquetas que las vamos a definir. Podría registrar acá el valor, bien, en la secuencia, o podría registrarlo cuando lo suelto. Es lo mismo. Yo elegí registrarlo cuando suelto el botón, pero pueden hacer las dos cosas. Es indistinto. Entonces voy a tener otra transición, fíjense, cuando se dé esto, y yo presione el switch y la bandera esté en 0, voy a poner la bandera en 1. ¿Bien?
mientras yo mantenga el switch pulsado, no voy a entrar acá y no voy a entrar a esta próxima transición. Ahora van a ver la condición. Entonces, la única manera de que yo salga de esto es que yo suelte el pulsador y entonces voy a entrar a esta, que va a registrar que se soltó. ¿Y eso qué va a decir? Bueno, no switch 1. Después vamos a ver cómo hacemos ese switch 1. Y pulsador. Pulsado 1. La bandera. Fíjense que esta es la condición contraria, ¿no? O sea, yo acá aprieto y la bandera estaba en 0, o sea que no estaba pulsado anteriormente. Tiene un efecto memoria. Entonces pongo pulsado en P, que vendría a ser un 1. Entonces yo cuando suelto el switch y encuentro que el botón estaba pulsado, digo, ok, acá ya transcurrió todo el ciclo entre que yo aprieto el switch y lo suelto. ¿Bien? Bueno, y acá sí, registro la secuencia. Acá tiene que ser verde. Y tengo que borrar la bandera. O sea que pulsado tiene que ser igual a despulsado. ¿Se entiende, chicos? ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Alguien que necesita que pare, que diga algo de nuevo, que explique algo de nuevo? Profe, una consulta. Sí. ¿Esos serían los dos casos posibles que se pueden hacer? Porque no entendí por qué esos dos. No sé si A ver. esos dos No, if. no te entiendo la básicamente. pregunta. No, porque a mí se me había ocurrido hacer un if como el último Sí. que hizo, que sea cuando switch esté en 0 y pulsador Sí. esté en 1, y el pulsado esté en 1. Y el otro Ajá. no sé cómo sería el análisis, que es si pulsador esté en 1, perdón, si switch esté en 1 y pulsado en 0. Ahí entra. Eso es lo que no entendí. Y vos lo que haces es, vos necesitas chequear, digamos, vamos a graficarlo a ver si me sale, ¿no? Vamos a decir que esto es la pulsación de un switch, ¿no? Entonces, yo tengo un periodo en el que el switch no está pulsado. Yo lo pulso, más allá de que después la lógica de hardware está invertida, no importa, vamos a encontrar una forma de solucionarlo, pero básicamente yo lo pulso, lo suelto, bien, y vuelve a su estado. ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Bien. Bueno, el problema de registrar este evento es que el micro trabaja tan rápido que yo lo veo como puntito por puntito esto. Entonces, ¿qué pasa? Por cada ciclo del reloj, si yo vengo a ver si el switch está pulsado, registro muchas pulsaciones, porque esto está siempre en 1. Si yo simplemente evalúo si el switch está en 1, voy a evaluar como si tuviera muchísimas pulsaciones. Entonces, ¿cuál es la condición o qué sucede acá? Hasta acá no estaba pulsado. ¿Bien? Acá estuvo pulsado. Uy, ya, se me descontroló. Bueno. O está pulsado. Y acá deja de estar pulsado. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, 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 esa parte yo ya la entendí. Mi pregunta era por qué había dos condiciones. Y O sea, porque yo necesito precisamente registrar cuando se da una pulsación, luego de que no estuvo pulsado, y cuando deja de haber una pulsación, luego de que estuvo pulsado. Es como que estoy detectando, digamos, esta transición desde acá a acá, y estoy detectando esta transición desde acá a acá. está. ¿Sí? Porque si no, yo no sé dónde termina. No sé ni dónde empieza ni dónde termina. Está, Básicamente sí, es eso, encontrar dónde empieza y dónde termina el pulsito que yo genero con el dedo cuando presiono el pulsador, ¿sí? ¿Estamos? sí, 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 estamos. Perfecto. Bueno, entonces volvamos al problema anterior. Bien. Entonces yo acá, fíjense,
El switch está en 1 y la bandera está en 0. Estaría acá. Estaría viendo este flanco de alguna manera, esta transición. Y después, cuando el switch está en 0 y pulsado está en 1, lo que sucede es que el switch bajó y mi memoria, mi banderita de memoria, quedó en 1 porque ya estuvo pulsada. Entonces estoy detectando el final. ¿Sí? Bueno, entonces, lo mismo va a suceder para el pulsador 3, ¿verdad? O sea, esto mismo que está acá, voy a tener que hacerlo evaluando switch 3 y pulsado 3, y haré lo mismo. No lo voy a escribir después, ahora vamos a ver un diagramita que está prolijo. Y no switch 3 y pulsado 3. Bien. Y acá registraré acá registro la secuencia. Bien. ¿Se entiende cómo voy a ir contando las pulsaciones? Bien. ¿Alguna duda? No, se entendió. Bien. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo para salir de mi estado contando? Para pasar a entendiendo. Esa es la otra transición que nos falta. ¿Qué voy a tener que fijarme? ¿Cómo hago para hacer esa transición? ¿Qué evento tiene que ocurrir? Y que se almacenaron 10 secuencias, 10 pulsaciones. Bien. Ahora, ¿cómo registro eso yo? Está bien, el evento es ese, ya tengo 10 secuencias. ¿Y cómo me doy cuenta de que sucedió eso? En base a lo que tenemos acá. La suma de los dos índices de la secuencia te tiene que dar 10. ¿Por qué dos índices de la secuencia? Yo estoy usando un solo índice. ¿Eh? Ah, bueno, si Cuando usas salta el uno, for. entonces ese. ¿Cómo? Si usas uno solo, cuando ese llega a 10 o 9, si contás desde 0. Bueno, cuando i sea mayor que 9, quiere decir que yo terminé de contar. Bien, que ya tengo 10, básicamente. Si i es mayor que 9, es 10. No va a haber uno más. Bien. ¿Y tengo que hacer alguna acción sobre esta transición? ¿Tendría que tomar alguna precaución de hacer alguna acción? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué va a suceder acá? Nos vamos adelantando un poquito. Habíamos dicho un poco como para orientarnos, que este encendiendo era como el 5 del equipo, ¿no? Este 5 va a ir viendo las pelotas que le llega y se la va a ir tirando a uno o a otro. O sea que va a repasar la secuencia. ¿Qué tendría que hacer yo como precaución? Al menos desde donde lo pensé yo. No sé, capaz que hay otra forma de hacerlo, pero ¿qué tendría que hacer yo si voy a volver a recorrer la secuencia? Habría que inicializar el i en 0. Bien, si toman por el camino de volver a recorrerlo en orden ascendente, bueno, hay que hacer que i sea 0, ¿sí? Para que cuando llegue acá empiece desde el primer valor. ¿Sí? Yo estaba pensando a lo mejor si pasás con el 9, pero en realidad la estás recorriendo en sentido inverso, así que no te queda otra que resetearla. Sí o sí va a tener que hacer que i sea 0. ¿Bien? Bueno, entonces estamos acá en encendiendo. Ya llegamos hasta acá. ¿Cómo hacemos para ir de encendiendo a rojo? ¿Qué tiene que suceder para que yo vaya de encendiendo a rojo? Y cuando secuencia en el índice i, valga rojo, se pasa a rojo y si no, se pasa a verde. Perfecto, perfecto. Esas van a ser las dos condiciones. Ya los vamos poniendo las dos, ya que estamos. Porque en realidad son muy parecidas estas dos partes. Si uno piensa una, piensa las dos, digamos. ¿Sí? Si yo, a medida que voy recorriendo la secuencia, me encuentro con un rojo, voy a rojo. Si me encuentro con un verde, voy a un verde. ¿Y qué acción podría tomar yo acá, en cada una de estas acciones, de estas transiciones?
Si yo ya me encontré en la secuencia con que hay un rojo. ¿Qué voy haciendo ya que estoy? Encender el LED. Prendo el LED Exacto. rojo. Exacto. Lo enciendo. Porque yo ya sé que lo voy a tener que prender. ¿Bien? LED R on. Después vamos a ver qué nombre le ponemos en el código. LED B on. Bien. Entonces yo llego acá a rojo con el LED prendido. Bien. Bueno. Entonces, ahora viene la parte un poquito más intrincada, que no estamos acostumbrados a trabajar nosotros, que es con la temporización. El LED rojo está prendido. Bien. Entonces, ¿hay alguna tarea que deba suceder? Fíjense que yo puse todas las acciones en las transiciones. ¿Bien? Porque son todas tareas que, digamos, que suceden, acciones que suceden una sola vez, suceden al mismo tiempo que la transición. ¿Hay alguna tarea que deba darse en el seno propio del Estado? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que lo tenga que manejar el Estado y que no dependa de ninguna transición? O por lo menos que no dependa de las transiciones de entrada y de salida. O sea, la temporización, que vaya contando el tiempo. Exacto. Yo me tengo que encargar en cada uno de estos estados. Espera que voy a borrar un poquito porque me equivoqué acá de hacerlo tan chiquito. Bien. Me tengo que encargar en cada estado de ir incrementando el temporizador. O decrementándolo, esto ya depende como cada uno lo quiera. Alguno le puede asignar el valor y decrementarlo, otro puede poner en 0 e incrementarlo. Bien. Pero básicamente esa tarea va a ser una tarea propia del Estado. No lo puedo hacer en las transiciones porque precisamente es una tarea repetitiva. Esto sí, cada vez que yo paso, cada vez que el micro pasa por acá, tiene que incrementar el temporizador. ¿Bien? No va a quedar bloqueado porque va a incrementar el temporizador y va a salir de la MEF y va a seguir haciendo otras cosas si las necesita, pero por lo menos esta acción debe realizarla. ¿Ok? Bueno, entonces, ya que estoy en rojo, yo puedo encargarme de que el estado rojo, aparte de incrementar el temporizador, apague el LED. ¿Cuándo tendría que apagar el LED? Cuando el temporizador llega al máximo. Bueno, vamos a hacer así, porque acá se puede resolver de varias maneras. Yo lo pensé de la manera más complicada, no porque sea un complicado, sino porque quería mostrarle el ejemplo más completo. Vamos a suponer que el tiempo de encendido es distinto al tiempo de apagado. ¿Sí? Vamos a suponer que vamos a tener, no sé, 1,5 segundos prendido y 1 segundo apagado los LED cuando hago la secuencia. No sé por qué, pero es porque es un poquito más complicado, porque yo quería que vieran el ejemplo por si se topan con esto. Entonces, yo tengo que apagar el LED cuando el temporizador haya cumplido con el tiempo de encendido. ¿Sí? Lo que yo haya llamado periodo de encendido. Estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Hay uno que estaba de acuerdo pero se arrepintió o al revés. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo tengo dos tiempos. Vamos a hacer así. Yo al LED lo prendo durante tiempo de encendido y lo apago durante tiempo apagado. ¿Bien? Que pueden no ser lo mismo. Si es lo mismo es más fácil. Pero yo lo quiero pensar distinto, como que son dos tiempos distintos. Bueno, entonces, cuando el temporizador llegó al valor, yo lo voy incrementando. Cuando llega al valor de tiempo de encendido, yo apago el LED, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Bien, bueno. Cuando eso sucede, ¿yo tengo que salir del estado? ¿Qué les parece?
Tendrías que preguntar por la secuencia que sigue, señor. Bueno, pero vamos a suponer que yo, si tengo que preguntar por la secuencia que sigue, tengo que salir del estado y volver encendiendo. Y si en la secuencia me encuentro un verde, ¿qué pasa? Yo tenía el rojo prendido, vengo acá, se prende el verde. No estuvo un tiempo apagado como yo había dicho, ¿verdad? ¿Se entendió el razonamiento? Claro, tenés que esperar un tiempo que esté apagado para que veas el cambio de uno al otro. Exacto. Vos le dejas un tiempo de apagado entre medio a cada uno para que se note la diferencia. Cuando uno se prende, se apaga. Después lo vamos a ver en la máquina. Entonces, cuando se da el tiempo de encendido, yo me mantengo en el estado rojo. Es una forma de resolverlo. Me mantengo en el estado rojo hasta que pase un determinado tiempo, apagado el LED, ¿sí? Entonces, ahora la condición, o mejor dicho, la pregunta es ¿cuál es la condición de salida acá? Temp, ¿a qué tiene que ser igual? Vamos a Tiempo suponer que yo apagado. seguí contando. ¿Cómo? Al tiempo de apagado, señor. Yo podría hacerlo que sea igual al tiempo de apagado, pero para eso tendría que tener una acción más acá. Tiempo ¿Qué acción apagado más necesitaría tiempo tener? encendido. Exacto, así como lo planteé yo, fíjense que yo la única acción que tomo cuando llega tiempo de encendido es encender el LED. O sea que el temporizador no se reseteó, sigue contando. ¿Bien? Si esto era 5000, va a salir de acá y va a seguir 5001, 5002, 5003 hasta que llegue a un valor que sea tiempo de encendido más tiempo de apagado, que es todo el ciclo. ¿Bien? Todo el ciclo de que corresponde a este estado, es todo lo que corresponde al LED rojo, es el tiempo que está prendido y el tiempo que está apagado. ¿Bien? Y entonces ahí sí, hago temp igual a 0, reinicio para la próxima encendida, e incremento el índice, porque ahora tengo que ir a buscar el próximo valor de la secuencia. Esta transición es muy parecida, de hecho es la misma, de este lado va lo mismo. Bien. Y acá voy a tener una transición como esta, que va a hacer que se apague el LED verde. ¿Se entiende, chicos? Yo creo que ahora lo vamos a ver de manera prolija. Bien. Este es el diagrama de estados que estábamos haciendo recién, pasado en limpio. Acá me olvidé un no switch 1. Mientras tanto, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguien que no haya entendido algo? Este es el momento para que pregunten, ¿eh? Esta es la última clase y el video no les va a decir más de lo que les puedo decir yo. Así que todas las dudas que tengan, pregúntenlas. ¿Estamos? Vuelvo a repetir, ¿alguno quiere hacer una pregunta? ¿Alguien no entiende qué está sucediendo acá? Así lo repasamos. Lo vemos de otra manera si es necesario. ¿Alguien iba a preguntar algo? Hola Héctor. Sí, Nora, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, 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 sí. No, para los alumnos. ¿Dónde inicializarían el tema? En 0. Bien. ¿Dónde inicializarían el temp en 0? En encendido. ¿Encendido? ¿Cuál es? Encendiendo. En este estado de acá. Él dice, acá. Sí. Sí, o la transición también, pues. Sí. Podría ser acá en No encendido. sé cómo lo planteó, pero era para preguntarle, digamos.
Está buena la pregunta. ¿Podría ser acá? En realidad acá el tema es que si vos lo pones adentro del Exacto. estado, Sí, sí. tenés que verificar que suceda una sola vez, porque que no se Ujú. repita esa inicialización, porque si no, no vas a contar. Podrías inicializarlo en esta transición, o algo más arriesgado que hice yo fue inicializarlo cuando arranca el programa, o sea, en la transición que pasa desde apagado a contando, porque para el caso llega con 0 acá, y después cuando cada vez que sale de los estados rojo y verde, yo lo inicializo. Entonces siempre lo voy a volver a encontrar en 0. ¿Cuál es Un poquito apagado? más. Perdón. O sea, espera que lo dibujo como para que Ah, se vea. la flechita Vamos a inicial. suponer, claro, vamos a suponer que hay un estado acá en el que está Ujú. apagado el sistema y vos Sí, ahí, exacto. entrás Está bien, derecho. lo único que hay que recordarlo cuando se repite eso, inicializarlo nuevamente. Claro, exactamente. Acá inicializo el temporizador. Lo que pasa es que eso sucede solamente cuando lo reseteas, digamos. Entonces es como que Ujú. no tiene problema. ¿Se Ah, entiende, está bien, chicos? Lo porque que era estamos... solo, no, eso termina en las 10 pulsadas, digamos. Sí, está bien. Claro, claro, Exacto. tal cual. ¿Entienden, chicos, lo que estamos hablando? No estamos entendiendo en hora y yo nada más. Creo que no estamos entendiendo en hora y yo. A ver. O sea, porque el temporizador en algún momento hay que inicializarlo, ponerlo a 0, arrancado en 0, digamos. Esa variable temp. ¿Se entiende, chicos? Nora me pregunta, ¿dónde vas a inicializar por primera vez la variable temp? ¿Bien? Esa es la pregunta que estaba haciendo. Y bueno, como les decía, lo pueden inicializar en esta transición, ¿sí? Cuando pasan de contando, porque hasta dentro de contando no me interesa realmente la Ujú. temporización. O sea que hasta acá no le voy a dar bola, pero cuando ya pasó encendiendo, como voy a temporizar, la puedo inicializar acá. Yo lo que hice fue tomar la postura de tanto temp como la i, que es el índice, inicializarlas en esta primera transición que ocurre cuando uno aprende el sistema. Ahora lo van a ver en el código, queda más claro, pero es como que el sistema pasa de estar apagado o prendido. Entonces yo lo inicializo acá, porque después cada vez, fíjense que acá iba a volver a ser 0 en esta transición y los temporizadores se van a inicializar en estas dos, entonces siempre lo va a Ujú. volver a encontrar en 0. ¿Se Exacto, entiende, sí. chicos? Ahí lo vuelvo a poner en 0. Está bien, muchas gracias. No, no, de nada. Cualquier cosa avisa, Nora. Vos interrumpa tranquila que para eso estamos. Bueno, es un poco lo que dijo José, que es algo iterativo. Uno por ahí va viendo cosas y se las va agregando, digamos. Sí, sí. Sí, acá chicos, tengan en cuenta que yo ya lo tenía resuelto, entonces yo lo fui guiando en la resolución, pero cuando uno lo resuelve a veces va y viene, a veces borra, escribe de otra manera, recalcula, ¿sí? Porque no siempre sale derecho esto. Esta es la parte más pensada, digamos. Pero vuelvo sobre lo que les decía al principio. Si esta parte está, fíjense que tiene un muy buen nivel de detalle esto. Si esto está bien hecho, van a ver que el código vamos a pasar muy fácil y muy rápido y con pocas chances de que falle, ¿sí? Es casi trivial. Bueno, entonces, ¿Podría haber ya que creado un tenemos... estado más a la derecha de todo que sea para, apagado? sí, podrías haber pasado por ese estado de apagado que sea común a ambos. Lo que pasa es que me queda la duda, sí, podrías tener un estado más acá que sea ¿Y qué? apagado, común Sí. a ambos, y que estas dos transiciones te lleven a ese estado. A ver si lo puedo dibujar. Y salgan con temp. Tiene sentido lo que decís, tiene sentido. Sí, sí. A ver si sale. Bueno, esto lo voy a poner así. No sé si tengo para ponerle. Un segundo. No, HTML no. Bueno, vamos a suponer que un estado fantasma, ¿sí? Que acá está. Un cuarto estado posible que se llame apagado.
Esta es una variante. Entonces, yo podría venir, en lugar de hacer esto, podría venir acá y podría venir acá y de acá volver acá. ¿Entienden? Entonces, esta condición estaría en esta transición, o sea, yo cuando el temporizador llegó a tiempo encendido, apago el LED rojo, me vengo acá y espero hasta que suceda esta transición y vuelvo. Y cuando el LED verde estuvo T encendido, tiempo, eso transcurre. En vez de transicionar al mismo estado, voy a apagado y vuelvo al mismo. Sí, es válido. Me parece que es válido esta otra visión. Probala, anótatelo y probala y comentanos a ver cómo funciona, ¿sí? Y ahí, ¿cómo diferencias que apagar el rojo o el verde? Me perdí por ahí. Lo haces en la transición, porque vos lo que... Esta no estaría más y la pasás acá. Pues me perdí, perdón. No, está bien. Claro, lo vas identificando dentro de la transición. Tiene lógica para mí. Lo ponemos así un poquito griseado para que sea una opción. No sé quién fue que preguntó, ¿te cuadra lo que dijimos? Sí, mi profe. Era algo así lo que había pensado. Está bien, probalo después de hacerlo de esta manera. También es una forma de resolverlo y está buena porque, digamos, esto que se repite, esta transición que se repite acá estaría una sola vez, esto tendría como un poco más de sentido, todo apagado. Está bien, me parece interesante esa variante. ¿Todos entendieron la variante que propuso el compañero? Sí. Bien. Perdón, pero cada tanto tengo que tomarme un mate porque se me seca la garganta. Bueno, entonces, tenemos el modelo. Tenemos nuestro modelo hecho, ya sea el que es todo negro o este que tiene gris, que también nos resulta interesante. Yo voy a aplicar el negro porque ya lo tengo escrito el código. Entonces, ahora lo que nos queda es implementarlo. Bueno. ¿Ustedes lo copiaron esto, chicos? Me interesaría que lo tengan copiado esto. Sí, Así profe. van viendo. Bien, así van viendo cómo se implementa esto y cuán trivial es. Bueno, fíjense esto. Acá yo creé un proyecto que se llama ejercicio 13 clase. Obviamente el ejercicio 13 es cuando yo tuve que resolver esto. El ejercicio 13 clase ahora lo voy a volver a resolver. ¿Qué es lo primero que ven acá en este proyecto? Que está rarísimo, pero rarísimo, respecto a los proyectos del KL 46 o 43. Ustedes que ya han creado No proyectos. están las inicializaciones, hay funciones, ya las debe haber puesto en un archivito.h. Exacto. Fíjense que no hay nada, ni siquiera están las inclusiones. O sea, todas las bibliotecas que incluíamos normalmente no están. No están todas las funciones de inicialización. ¿Se acuerdan? Bueno, sobre todo los que estaban conmigo los viernes en Aula 21, yo les decía, en algún momento vamos a llegar que vamos a poner toda la parte de inicialización del programa, y sobre todo cuando trabajemos con la plaquita, la vamos a poner en un punto H, con un punto C que implemente algo, y nos vamos a olvidar para dejar limpio nuestro código del main. Bueno, básicamente acá yo creé una librería, una biblioteca, ¿sí? Que la llamé IA Board, IA por informática aplicada, Board KL46, porque es válida para KL46, en donde toda la parte de incluir las bibliotecas del KL46 está acá, ¿sí? Lo moví acá. Después, fíjense que definí una serie de macros, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era prender hacer que parpadee el LED rojo, apagar el LED rojo, encender el LED rojo? Bueno, le puse estos nombres. Y yo después cada vez que quiera hacer esto, no me voy a acordar de esto, de esta instrucción. Yo voy a apelar a esta etiqueta que definí acá. ¿Bien? Lo mismo para el verde.
quien tenga la 43 lo que va a tener que hacer es modificar estos valores de acuerdo al puerto y al pin al que está conectado los LED. Pero en definitiva es esto, es meterle un nombre. De hecho, yo puedo ni siquiera, fíjense que voy a hacer un código luego que es independiente de la plataforma, porque mientras que todos tengamos estas etiquetas, no importa si es la 43 o la 46, depende que yo tenga la biblioteca correcta, ¿sí? Que yo esto lo tenga seteado correctamente, pero después yo me voy a manejar con estos nombres. Y después creé una serie de prototipos de funciones, que es inicializar la placa. ¿Se acuerdan que había toda una serie de funciones que se llamaban al principio? Bueno, yo voy a meter todo eso ahí. Bueno, vamos a volver sobre lo que estábamos viendo, antes de que se corte la grabación anterior. Bueno, estábamos acá. Habíamos hecho un archivo de cabecera para una biblioteca que se encargue de resolver cosas que tienen que ver con la plaquita por nosotros. Bien, teníamos estas macros que eran para prender, apagar y parpadear los LED verde y rojo. Habíamos hecho un board init, o sea, donde habíamos puesto todas las funciones de inicialización. Ahora les voy a mostrar la implementación, pero el prototipo sería, bueno, esta va a ser la función que inicializa cuestiones de la placa de los relojes y demás, que están generalmente en el main. Yo para sacarlos del main lo puse acá adentro. Y después fíjense que declaré unas funciones que me parecen útiles a mí, que es inicializar el LED rojo, inicializar el LED verde, inicializar el pulsador switch 1 y switch 3. ¿Por qué hago esto? ¿Se acuerdan que para utilizar, por ejemplo, el LED rojo, yo tenía que darle clock, tenía que set el MUX para que sea GPIO, tenía que decir que ese pin iba a ser una salida, tenía que apagarlo y activar la salida? Bueno, todo eso lo voy a poner dentro de una función. Si yo necesito para mi problema el LED rojo, bueno, llamo antes que nada a esta función, inicializo todo lo necesario para el LED rojo y continúo. Si no lo necesito, no la llamo. Entonces, me ahorro de tener que reescribir constantemente esa parte de inicialización de los registros. ¿Bien? Lo mismo para pulsador y demás. Y dos funciones que son bastante útiles, que es obtener el valor del pulsador 1, ¿sí? Y obtener el valor del pulsador 3, donde me va a devolver un 1 si el pulsador está apretado y un 0 si no está apretado. O sea, me lo va a traducir a mi lógica, a la manera en que uno piensa el problema, ¿sí? ¿Cómo está implementado eso? Bueno, básicamente, acá en board init están todas estas llamadas que estaban antes en el main. ¿Se acuerdan que cuando vimos el main nos llamó la atención? No, este main no. Cuando vimos el main nos llamó la atención de que acá no había nada. Bueno, todo eso que estaba antes ahí está acá adentro. Entonces yo voy a llamar board init y me va a quedar más limpio el main. Y después fíjense que en cada una de las funciones de inicialización del rojo, del verde, de los pulsadores, están básicamente la activación del clock, la funcionalidad de GPIO, apagarlo, ponerlo como salida. Bien, lo mismo para el rojo y para el verde. Y lo que hacíamos con los switch, que era asignarle el clock, ponerlo como GPIO, asignarlo como entrada y activar los pull-up. Bueno, todo esto sucede acá adentro. Bien, yo llamo estas funciones de acuerdo a lo que mi problema requiere. Y acá, en las que devuelven el valor del pulsador, bien, se va a fijar en lo que vale el puerto correspondiente, lo va a comparar con un valor y me va a devolver 0 o 1. Entonces yo tengo todo esto resuelto. Esto me pone una máscara que a mí me permite resolver el problema de manera más sencilla. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Bueno, incluir la biblioteca en el main. Bien, yo la incluyo acá y ya voy escribiendo el programa. Tengo que inicializar la placa. Board, y fíjense que me lo completa. Board init. En este problema en particular voy a usar los dos LED y los dos pulsadores, entonces tengo que ir poniendo LED rojo init, LED verde init, pulsador switch 1 init
pulsador switch press init. Y con eso ya tengo todo inicializado. ¿Bien? ¿Yo qué hago después de que tengo la biblioteca? Me llevo la biblioteca de proyecto en proyecto y llamo estas funciones. ¿Sí? No vuelvo a reescribir todo el código. ¿Qué me ahorra esto? Esta cosa de tener que ir al manual a cada rato a ver dónde estaban los pines, que me olvidé, que cuánto valía, que 0, 1. Yo esto lo reviso una sola vez, lo pruebo con un programa, y si funciona, me voy llevando la biblioteca de programa en programa. ¿Bien? Y ahora en el while, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tendríamos que hacer en el while? Profe, una consulta. Sí, Todas sí. estas funciones definidas en otro archivo, por ejemplo, en el integrador podemos suponer que van a estar definidas en algún lado. Calculo que sí, mientras que aclares qué es lo que hacen. Por lo menos tenemos que tener una idea de qué es lo que hacen esas funciones. Claro. ¿Sí? Pero sí, digamos, uno puede decir, yo tengo las funciones de inicialización y digamos, las macros de lectura y las funciones las macros de escrituras en los LED y las funciones de lectura de los pulsadores. Y decir, por lo menos un poco lo que está acá. Es como que necesitaría saber esto. Bueno, tengo estas funciones, ¿qué hacen estas funciones? Inicializa el pulsador 1, el LED verde, ¿bien? ¿Qué me devuelven estas dos funciones? Por ahí se aclaran eso, creo que no hay problema. ¿Mm? Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer en el while? Implementar la máquina de estados. Perfecto, ¿bien? Ustedes en los apuntes de teoría tienen varios ejemplos de cómo implementarlo directamente acá en el mismo while, ¿bien? Pero les mencionaron José y Nora que existe la posibilidad de poner a esa MEF adentro de una función. ¿Sí? Entonces yo quisiera pararme en ese ejemplo. Ustedes pueden hacerlo como quieran, esto no es obligación que lo hagan así, pero a mí se me ocurrió declarar también una pequeña biblioteca que maneje la MEF. Entonces yo acá lo que voy a hacer es simplemente llamar a la función MEF y lo que va a tener sentido es ver cómo vamos creando los archivos que declaran esa biblioteca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En archivo, en source, vamos a poner un header que se llame mef.h. ¿Bien? Fíjense que acá voy a tener acomodadito ya el tema de los if, ndef y define. Y vamos a ir viendo qué vamos a utilizar. Primero que nada, vamos a tener que tener la inclusión de la biblioteca, porque vamos a usar cosas de la biblioteca acá. Entonces, vamos a poner que utilice la biblioteca de mi plaqueta. Bueno, ¿qué cosas voy a definir acá? Que estuvimos viendo. Un poco todo lo que está acá. Todo lo que sea no funcional acá hay que definirlo. Entonces, ¿qué vamos a definir? Ideas, digamos. Aparte de la propia MEF, digo, ¿qué cosas voy a necesitar? Primero me quiero centrar en las etiquetas que voy a necesitar para mi programa. ¿Sí? Entonces, ¿qué etiquetas voy a necesitar? Bueno, por ejemplo, el tiempo de encendido no lo tengo, ¿verdad? No tengo, o sea, acá no dice un número, dice T encendido. Bueno, voy a tener que decir cuánto vale T encendido, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, también R y B Sí. para la secuencia. R y B, bien. Inclusive yo podría hacer una pequeña modificación acá, porque el programa me dice 10, ¿y qué pasa si yo quiero cambiar el programa y ahora que en vez de 10 registre 11? Claro, Tengo que venir y cambiar. Claro.
para no tener que ir y modificar el código, le puedo poner alguna etiqueta que se llame nsim. O sea, cuántas pulsaciones me va a simular mi programa. Me olvidé de anotarlo. ¿Bien? Entonces voy a necesitar declarar esta etiqueta también. ¿Cuántas simulaciones voy a hacer? O mejor dicho, ¿cuántas pulsaciones voy a registrar? Bueno, entonces vamos a arrancar por eso. Define nsim. Y voy a decir que son 10, que es lo que me pide el problema. Si después yo si lo quiero cambiar, toco ese numerito y cambia todo. Y todo va a seguir funcionando de la misma manera, pero con otra cantidad de pulsaciones. Define T encendido. Esto es a prueba y error, pero con 50.000 creo que funciona bien, o por lo menos lo probé con ese valor. Recuerden que es una forma imprecisa esto de contemporizar con una variable, entonces medio que hay que probarlo. Después ya van a ver cómo utilizar los timers. Pero por ahora vamos a hacer esto. Entonces voy a poner un tiempo de encendido que va a ser 5.000 y 50.000 y un tiempo de apagado que va a ser 40.000. ¿Bien? Luego, habíamos dicho que teníamos que definir las etiquetas para los valores del LED y para los valores del pulsador. Bien, entonces yo lo hago de esta manera, con una enumeración. Acuérdense que cuando yo declaro una enumeración, las etiquetas que están dentro de esa enumeración las puedo utilizar fuera, o sea que esto me va a servir. Despulsado va a ser 0, pulsado va a ser 1. Y esto va a ser, por simple conocimiento de qué es lo que estoy haciendo, valores del pulsador -t. Podría crear una variable, pero bueno, no sé si voy a necesitarla, por lo menos las etiquetas las voy a necesitar. Otra cosa que puedo hacer es con los valores de los LED. Por ejemplo, el rojo que sea 0 y el verde que sea 1. Esto es indistinto, en realidad no me van a importar los números que estén ahí adentro, porque yo voy a manejar las etiquetas. Y esto va a ser valores LED en -t. Bien. Después, eso sería como las cosas que no tenía definida dentro de mi diagrama de estados. Para implementar la máquina de estados, ¿qué teníamos que hacer? Como mínimo. O una forma correcta de hacerlo, digamos, ordenada. ¿Se acuerdan? Vamos a implementar la MEF con el método de los switch case anidados. Entonces vamos a tener distintos estados. ¿Qué tengo que hacer? Tenés que hacer una enumeración de los estados que vas a tener. Bien. Los voy a meter en una enumeración por una cuestión de orden. Esto se puede hacer de otra manera, pero contra esto no hay con qué darle. Es mucho más ordenado y es mucho más difícil equivocarse. Entonces, contando era el primer estado, encendiendo era el otro, y después teníamos el estado rojo y el verde. ¿Bien? Esto surge de mi diseño. O sea, yo vengo acá al diseño, lo miro. Ok, contando, encendiendo, rojo, verde. Chao. Ahí es lo que yo les decía, tener un buen diseño, un buen modelo, me lleva a que la transcripción a código sea casi trivial. ¿Bien? Bien, entonces ya tengo el estado y voy a declarar el prototipo de la función MEF. Entonces, esto va a ser lo que yo voy a utilizar para llamar a la MEF. Ahora, obviamente, lo que tengo que hacer es implementar esa MEF. Para eso, nos vamos a source, nuevo, source file, y yo le había puesto mef.h, entonces este va a ser mef.c. ¿Ok? Bueno, básicamente lo que tengo que hacer es implementar la MEF. Entonces, fíjense cómo queda todo aislado, digamos, y de alguna manera yo me concentro en lo que estoy haciendo. MEF
Bueno, y acá empezamos con las cuestiones de implementación de MEF. ¿Qué tenemos que hacer para... perdón, tengo que incluir la biblioteca, eso me olvidé. Por lo menos la cabecera de MEF. Bien, ahora sí, pasamos a la implementación de la MEF. ¿Qué teníamos que hacer? ¿De qué partes constaba la MEF cuando yo la implementaba con switch case anidado? Ahí ponías el switch con la variable que ibas a tener, que era la de los estados, y después ibas poniendo cada uno con las acciones que tenía y las condiciones. Bien, me quedo con lo que dijiste, el switch con la variable de estado. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Que no tengo hasta acá. ¿Tengo una variable de estado definida acá adentro? No. Bien, entonces, lo primero que tengo que hacer es decir que voy a tener variables de tipo estado T, creo que lo llamé así acá, estado-T, voy a guardar todo. Bien. Y ¿se acuerdan que había, en realidad, está la plantillita en el apunte, había un estado actual que yo acá lo voy a inicializar como contando. Acá es donde aprovecho, este sería el punto, donde paso de que está apagado aprendiendo, o cuando llamo por primera vez a la MEF. Entonces, lo voy a inicializar en contando. Fíjense que me toma la etiqueta por fuera de la enumeración. Pero además necesitábamos tener una variable que se llamaba estado próximo, que las iba a tratar por separado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Íbamos a chequear si el estado actual era igual al próximo para ver si hacíamos el cambio de estado. ¿Estamos de acuerdo? Está en la plantillita que está subida a la página. Bueno, pero esto me alcanza con que esté así. ¿Me alcanza con declararla de esta manera? O sea, yo llamo, la inicializo, vamos a suponer que entro al switch y cambio el estado actual, paso de contando a encendiendo, voy a salir de la función, la voy a volver a llamar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué esperan que pase? ¿Sí? ¿Se entiende? Yo estuve acá, estuve contando y cambié de estado, me vine encendiendo. Obviamente cada vez que sucede una transición o algo de eso, sale de la función y yo la tengo que volver a llamar. Cuando la vuelvo a llamar, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a estar la variable de estado actual? ¿Cómo va a estar? ¿A qué va a ser igual? No, eso. ¿Qué valor va a tener? ¿Qué valor va a tener? ¿Y el que definiste ahí contando? O sea que yo cada vez que llame la función MEF, así como está, siempre voy a venir al estado contando. No importa que haya avanzado otro estado, siempre voy a volver acá. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahí tengo un problema. Eso es parte de la problemática de poner a la MEF dentro de una función.
El problema no sería, digamos, bueno, o sea, obviamente uno puede decir, bueno, esto no funciona, pero hay una forma de que funcione, ¿sí? Yo quisiera que esta variable estado actual recuerde el último valor asumido entre llamados, o sea, que no vaya a parar al stack frame que se borra, sino que quede en un lugar que no se borre. ¿Qué tenía que hacer yo para que esa variable no pierda el valor entre llamados? Hay que agregarle el modificador, que no me acuerdo el nombre ahora, pero había uno. Ok, el modificador static. ¿Bien? Si yo la declaro como static a la variable, ¿sí? El modificador static, tipo de variable, nombre de variable, la primera vez que yo llame a la función se va a inicializar contando. Y luego, entre llamados, va a recordar el último valor que asumió. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, eso lo que me permite es tener memoria entre las llamadas, que si yo estuve contando y todo esto sucedió y fue mayor que el número de simulaciones y me vine encendiendo, bueno, la próxima vez que llame a la MEF, la variable estado actual va a estar con el valor encendiendo. Bien, me permite recordar ese valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, chicos? Esto es muy importante cuando aplican la MEF, cuando implementan la MEF dentro de una función. Si está fuera de una función, no hace falta. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Ese static, profe, ¿modifica, digamos, solamente estado actual o a estado próximo también? No, a las dos, a las dos. Digamos, yo declaro dos variables, estado próximo y estado actual, como de tipo estado t y estáticas, ambas. Bien, lo probé, tenía esa duda y lo probé anoche y funciona. ¿Qué otras variables voy a necesitar declarar como static para que recuerden su valor entre llamadas? De lo que habíamos visto. ¿Sí? Vamos a ver un poquito el modelo. ¿Qué otras cosas necesito? Como estáticas, que tienen que recordar su valor entre llamados de la MEF, de la función MEF. Bueno, básicamente todas estas variables auxiliares, ¿no, chicos? O sea, la secuencia tiene que ser recordada entre llamados de la función, porque si yo tengo 5 pulsaciones y entro a la MEF y no guardé el valor, bueno, voy a volver a 0, ¿sí? Voy a perder todas las pulsaciones que hice. El valor del índice, el estado de las banderas, el temporizador. O sea, todas estas variables que tengo acá van a tener que ser todas estáticas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Se tiene que recordar el valor entre llamados de la función MEF. Entonces, vamos a declarar. Yo no sé si están familiarizados con este tipo de declaración de tipos, valga la redundancia, ¿sí? Wint 8-T. Eso lo que equivale es a un signet char. ¿Qué pasa? Los tipos habituales de C, char, int, long, short, son dependientes de la arquitectura, digamos. Depende del tamaño de la palabra de mi microprocesador y del compilador, de la persona que hizo el compilador, a qué tamaño le asignó a cada variable. ¿Sí? Lo habrán visto, nosotros que los viernes teníamos gente que tenía Linux y gente que tenía Windows, que los tamaños para los tipos mayores a 32 bits, en Linux se respeta, o sea, como por ejemplo un long tiene 64 bits, pero un long en Windows tiene 32, porque no le da la palabra al min.gw. El min.gw no tiene la capacidad de crear esa variable en 64 bits. Entonces yo, para independizarme de la arquitectura, esto es algo que se hace por portabilidad,
esto viene ya definido en el SDK, tipos que son un entero sin signo, uint, de 8 bits. No importa después si es un char, si es un int, si es un short, no importa. Lo que me importa es que es un valor entero, o sea, no va a tener punto flotante, que no tiene signo y que ocupa 8 bits. Y eso me independiza completamente de la arquitectura. ¿Bien? Entonces yo lo declaro de esa manera. ¿Qué variables voy a declarar de esa manera? Y las que pueden asumir valores pequeños, ¿sí? Por ejemplo, en secuencia yo voy a almacenar ceros y unos que tienen que ver con el valor del LED o del pulsador que pulsé, ¿sí? Entonces, ese lo voy a declarar con este tipo. Las banderitas, pulsado 1 igual a 0, que ahí lo inicializo. Fíjense que lo voy a inicializar ahí. Pulsado 3. También lo inicializo acá. ¿Bien? Para los otros tipos, por ejemplo, para i, el índice, bueno, dependerá de cuánto pueda valer como máximo nsim, pero en principio siempre las declaramos int a las variables índice, así que voy a usar un uint, pero en vez de 8, 16. Podría usar 32 también. ¿Sí? Con esto puedo ir hasta 65.535. Estaría bastante bien, digamos, para nuestro problema. Y la voy a inicializar acá. Este punto de entrada es este que está acá, donde yo inicializo todas las variables. Cuando cuando la llamo por primera vez a la MEF. Y otra variable de tipo estático, pero ahora uint 32, que sería un int nuestro, valga temp, que sea temp, y que acá lo inicializo en 0. O sea, va a valer 0 la primera vez que lo llame. Después va a valer va a recordar el valor de la llamada anterior. Bueno, ¿se acuerdan cómo, ahora con las variables ya declaradas, cómo arrancábamos antes del switch? Hacíamos algo antes del switch, ¿se acuerdan? Lo pueden repasar, pueden abrir la plantillita en internet y la vamos repasando a ver cómo se arma. Bueno, en general lo que hacíamos era hacer estado próximo es igual a estado. Ay, me la mandé de nuevo con esto. Ahí está. Al estado próximo. ¿Sí? Lo igualábamos a estado. Porque después íbamos a hacer el chequeo de si cuando yo entré al switch, en algún momento, estado próximo. Perdón, sí, perdón, me equivoqué. te quedó estado próximo. Me perdí cuando se me dividió la pantalla en dos. Después íbamos a chequear si el estado actual y el estado próximo eran distintos para ver si había una transición o no. Bien, entonces este es el primer paso de la implementación. Después sí viene el switch, y ahí sí nos vamos a fijar en estado actual. Bien. Y bueno, acá va a tener distintos casos. A mí me gusta hacer esto. Ahí. Por ejemplo, si estuviera contando, bueno, nos tenemos que venir a mi diagrama y ver qué sucede. Fíjense que todas estas acciones, o sea, si pulso el pulsador con la banderita y demás, son acciones propias del estado, digamos. No van a producir transiciones. En realidad voy a hacer una transición al propio estado y lo único que me interesa son las acciones que se producen cuando esos eventos suceden. Entonces voy a evaluar primero esas cosas. ¿Bien? Vamos a implementar eso que estuvimos viendo ahí en el diagrama de estados. Sí, pulsador, switch 1 get. Fíjense, este me va a devolver el valor del pulsador. Y la banderita, pulsado 1, está en 0, que es lo mismo que decir no pulsado 1,
Fíjense que acá está el negador, si quieren lo puedo poner entre paréntesis. Bien, eso significa que está en 0. Bueno, ¿qué sucede en ese caso? Voy a registrar que el botón se pulsó. Pulsado 1 es igual a P. ¿Se acuerdan la etiqueta P que habíamos declarado? Los posibles estados del pulsador. Bueno, voy a usar esa etiqueta, que vale 1, básicamente. Bueno, ahora me voy a fijar lo otro, si solté el pulsador. Si después de haberlo pulsado lo solté. Bueno, es la contrario. Pulsador. Get. Y pulsado 1. Bien. Eso significa que yo ya pulsé y solté el pulsador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a limpiar la bandera. Bien. Y voy a guardar en la secuencia, en el lugar I++, y acá yo quiero que me digan por qué está bien, que yo ponga I++, así repasamos un poquito de estas cuestiones, el valor verde. ¿Por qué puse I++ y no puse I y después incrementé? ¿O por qué puedo poner I++? ¿Qué esperan que suceda ahí adentro, entre esos corchetes? ¿Qué les parece? ¿O qué les hace ruido? ¿Les parece que puede llegar a traer algún problema eso? Pueden decir lo que quieran, no es para charlarlo, digamos. Para Yo creo que no, porque directamente lo estás poniendo cuando despulsás. De última tendrías un problema si lo pusieras en el otro. Pero como está acá, o sea, primero incrementa, se mueve y después lo guarda. El tema, vamos a suponer, según la lógica que vos me dijiste, yo voy a seguir lo que vos dijiste, porque apunta un poco a lo que yo quiero preguntar. Yo tengo I igual en 0, y según lo que vos me decís, cuando yo pulse y despulse, voy a guardar en secuencia de I incrementada, o sea, en secuencia 1, el valor verde. O sea que perdí el valor 0. No usé el valor 0 del arreglo. Pero el arreglo tiene 10 posiciones, o sea que estaría contando 9 en vez de 10. ¿Pasa eso en realidad? ¿Se entiende? Eso es lo que quería llegar, a ver si les hacía ruido esto que está acá adentro. Un poco O sea, a modo yo de... lo que hubiera Sí. hecho por ahí, por inercia, era poner secuencia en I igual a B y abajo I++. Ok, Calculo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y se puede hacer. Pero esto yo lo quiero hacer para repasar. Eso que yo puse, ¿está bien o está? Más allá de lo que hubieran hecho, ¿está bien? Si haces eso, está bien también. Pero si yo pongo eso, ¿está bien o está mal? Y si está bien o está mal, ¿por qué? ¿Qué sucede cuando yo hago I++? Que esto me costó a mí entenderlo mucho tiempo, entonces cada tanto lo saco. O la diferencia entre más y más podrías ver. Exacto. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Sucede lo mismo en las dos acciones. Se pueden hacer las dos acciones. Tengo que, primero que nada, aclarar. Se puede hacer I++ o más I. Pero ¿qué sucede en cada una? Puede ser que la primera evalúa y después incrementa, y la segunda incrementa y después evalúa. Exactamente, tal cual. Cuando yo hago I++, ¿sí? Acá dentro del paréntesis, lo que hace es tomar el valor actual de I, que va a ser 0, porque viene de 0, lo va a usar, va a guardar en la posición 0 de secuencia, y luego va a incrementar I. ¿Bien? Mientras que cuando yo hago más I, primero lo incrementa y después lo usa. O sea que con esta forma sí tendría un problema, pero mientras use esta forma no hay ningún drama. Va a funcionar bien el programa. Es equivalente a poner I y hacer I++ afuera de los corchetes. ¿Se entiende, chicos? Un poquito de modo de repaso de C. ¿Sí? ¿Estamos?
Bueno, cualquier cosa me preguntan de nuevo, volvemos, no hay drama. Tenemos que hacer algo bastante parecido para el pulsador 3. Vamos a cambiar 3, 3, 3. Y acá va a ser 3, 3, 3. Y acá en vez de B va a ser rojo. Fíjense cómo enseguida escribimos el código que faltaba. Y ahora tengo que ver lo otro. Estas son las acciones propias del estado. Digamos, esto tiene que suceder mientras yo esté en el estado. Ahora me voy a fijar en la transición. ¿Cómo hago para registrar el evento que me hace transicionar? Bueno, básicamente yo lo resolví con if. En este caso me pareció más útil. A veces se pueden hacer otro case, ponerle nombre a los eventos. Los insto a que lo prueben también. Entonces, si i es igual a nsim, o sea que llegue a los 10, entonces i es igual a 0. Recuerden que tenía que reiniciarlo. Y estado próximo va a ser encendiendo. La parte buena es que si yo me hubiera equivocado, esto no se hubiera puesto azulcito y en cursiva, entonces me estaría dando cuenta que estoy cometiendo un error. Lo dejo acá, paso al próximo case. ¿Qué les parece? Repaso del funcionamiento del case, del switch case. Tenés que agregarle el break. Exacto. Si yo no agrego el break, va a seguir evaluando el resto de los posibles casos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo entre acá adentro voy a ejecutar esto y automáticamente voy a salir de la MEF. El resto lo va a ignorar. Bueno, entonces, ahora tenemos que escribir encendiendo. Bueno, en encendiendo, fíjense que va a haber una particularidad. Yo voy a entrar con i igual a 0, ¿bien? Me voy a encontrar con alguno de los dos LED que tengo que prender y apagar. Y recién cuando complete todo el ciclo voy a incrementar i. O sea, el incremento de i se da cuando yo estoy volviendo a ingresar al estado. ¿De acuerdo? Porque recién ahí considero que cumplí con todo el ciclo correspondiente a esa parte de la secuencia. Entonces, lo primero que tengo que hacer, y esto es importante, porque tiene que ver con el orden en el que se ejecutan las cosas, lo primero que tengo que hacer es chequear si llegué al número de pulsaciones, ¿sí? Porque si no estaría tratando de acceder a un lugar de memoria que no existe, bla, 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 y bueno, voy a tener problemas. Entonces, i va a ser 0. Si yo llegué ahí, quiere decir que estoy acá, en esta condición de nuevo. Bien. Acá esto debería ser así. Porque antes era 9, pero ahora es 10. Otra modificación. Después lo podemos subir este coso. Entonces, i es igual a 0. El estado próximo, porque hay un cambio de estado y una transición, va a ser contando de vuelta. Quiere decir que estoy volviendo al estado contando. Y además tengo que poner una cosa. Tengo que poner el break acá directamente. Porque no quiero que se ejecute nada de lo que voy a poner debajo. Esto se puede solucionar con una cadena de if-else o así. Yo le quería mostrar así y después pueden hacerlo sin usar el break ahí, haciendo if-else, if-else y viendo a ver si lo pueden solucionar. Bueno, lo otro que podía pasar era que si yo me encontraba que en la secuencia, o mejor dicho, la secuencia en el índice actual es rojo, bueno, tengo que encender el LED rojo. Ahí yo tenía la macro, LED rojo, on. Bien. Ahí estoy usando la librería, la biblioteca que yo había escrito. Y tengo que transicionar de estado. Tengo que decir que estado próximo es igual a rojo. Y muy parecido a este, ¿qué pasa si me encuentro un verde? En realidad podría poner else, pero bueno, yo para dejar todo explicitado,
las moscas. Entonces paso al estado verde. ¿Bien? Y un break. Ahora tengo que codificar el estado rojo. Bueno, el estado rojo, fíjense que tenía. Primero que tengo una tarea propia del estado, que es incrementar el temporizador. Esto tiene que ocurrir siempre que yo entre al estado. Después tengo una acción propia del estado, que es dependiente de un evento, que es que cuando el temporizador llega a tiempo de encendido, tengo que apagar el LED. Y por último, un evento de transición que hace que cuando el temporizador contó tiempo de encendido y tiempo de apagado, reinicie el temporizador y incremente I y se vuelva a encendiendo. Entonces, vamos a codificar eso en ese orden. Bien, por un lado, cada vez que entro acá, yo tengo que hacer temp ++. Esto tiene que suceder siempre, es una tarea repetitiva que sucede dentro del estado, es propio del estado eso. Luego, me voy a fijar en el evento que produce también una acción del estado. Por ejemplo, temp igual, creo que la etiqueta era T-encendido, sí. Fíjense que yo de esta manera me ahorro de usar números. El único número que uso es 0 para inicializar las cosas, pero después uso todo etiquetas. Está todo definido en mef.h. Si hay que modificar algo, se modifica ahí e impacta en todo el código. Bueno, entonces acá tengo el LED, un rojo, y acá lo tengo que apagar. ¿Bien? Eso en primer lugar. No me tengo que ir del estado. Fíjense que cuando yo apago el LED, vuelvo al mismo estado, porque yo tengo que esperar todavía que pase el tiempo de apagado, que sería lo próximo, que es la transición. Bueno, if temp igual, T-encendido más T-apagado. Bueno, ahora sí, si eso sucede, reinicio el temporizador, incremento I, y el estado próximo va a ser encendiendo. ¿Bien? Y un break. Fíjense que para el verde va a ser muy parecido. Acá es donde tiene sentido lo que propuso el compañero, de a lo mejor hacer un estado intermedio donde se hagan las cosas distintas. Pero bueno, acá tendría que hacer esto, acá tendría que ser, en vez de rojo, verde. Y el resto queda igual. ¿Bien? Profe, Sí, te quedó SN en vez de ENC en la línea 60 y después se replicó en la 73. 60. SN, gracias. Eso es por no abusar del control space. Hay que abusar del control space. Gracias, Bien. Bueno, entonces ahí ya tenemos definida la MEF. Y lo que faltaba al final era chequear, porque yo hasta acá no sé si hay un cambio de estado, decir, bueno, estado actual. ¿Es distinto? ¿Es distinto del estado próximo? Muy bien. Bueno, si eso sucede, entonces quiere decir que tiene que haber un cambio de estado, y recién ahí le asigno el valor al estado actual que vengo acarreando de la MEF como estado próximo. Bien. Fíjense que la escritura del código fue bastante trivial respecto a lo que hicimos acá. O sea, una vez que hicimos esto, escribir el código es basarse en la plantilla de la MEF e ir escribiendo transiciones digamos, eventos propios del estado, acciones propias del estado y demás. Por último, lo que me queda es, en mi ejercicio,
incluir mef.h, que acá me dejé el recordatorio para no meter la pata. Mef.h. Y acá directamente llamo la función mef. ¿Bien? Entonces mi programa queda sencillito. Mi programa simplemente inicializa la placa, inicializa los periféricos y llama a la mef. Le pasa la bola a la mef y la mef es la que se encarga de resolver todos estos asuntos. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere saber algo? ¿Me pudieron seguir? ¿Estamos? ¿Seguro? Ya queda un poquitito nomás. Ahora lo probamos y nada más. Bueno. Parada obligada en todo esto, compilar. Hay que ver que todo esto funcione. Fíjense que aplicando este método, podemos llegar a que pase esto. Que gracias a la compañera que me avisó que tenía el nombre cruzado acá, ahí hubiera habido un error, pero si no, yo puedo implementar el código y llegar a esto de una. Me ha pasado de implementar una MEF y escribir directamente el código, decir 0 errores, 0 warning, lo conectás y anda. Si el problema es sencillo, ni siquiera es que tengo que hacer un proceso de prueba y error. Yo transcribo, codifico el diagrama de estados y esto funciona. ¿Bien? Esto funciona. Bueno, vamos a, o por lo menos compila, ahora vamos a ver si funciona. Vamos a subirlos a la placa. Bueno. Fíjense que acá tengo la plaquita, la están viendo la plaquita, ¿verdad? Sí, sí, ahí se ve. Bien, entonces le voy a dar play. Creo que lo tenía en 10, así que voy a tener que apretar 10 veces. Por ejemplo, voy a probar de tocar alternadamente los dos switches. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, y la plaquita repite la misma secuencia que yo hice. Bien, podría ser otra secuencia, no sé, más aleatoria. 2, 2, 2, 3, 1, 3, 1, y ahí, fíjense que lo va a repetir. Bien, chicos. Bueno, llegó el momento de las dudas, las consultas. Estamos a su disposición ahora, porque básicamente el problema está resuelto. Así que dudas sobre la resolución, sobre el diagrama de estado, sobre la implementación, sobre C, sobre la placa, lo que ustedes quieran. Respecto a la librería esa que armaste cuando fuiste haciendo para todas las macros y demás, ¿después la podrás subir al campus? Dale, me lo anoto y la subo para que la puedan usar. Lo que Dale. sí, yo tengo, digamos, acá en casa lo que tengo es una KL46, por eso yo le puse este título. Si alguna alma caritativa que tiene una 43 modifica la plantilla, la prueba con este mismo programita, si quiere, o con otro, y me la manda, o la manda al foro, así tenemos una biblioteca para la 46 y una biblioteca para la 43, para que tengan todos, ¿sí? ¿Me hacen ese favor alguno, cualquiera? Dale, no hay drama. Bien. Recuerden en la 43 limpiar el MUX del switch 3, creo que era, o el 1, para que no habilite la interrupción no enmascarable. Es la única diferencia que va a haber respecto, diferencia funcional. Después el resto sí cambian los pines y esas cosas, pero eso sí hay que tener cuidado de limpiar el MUX primero.